Pero mira lo que has hecho, estúpida. Mi traje. ¿Es que no ves por dónde vas? Su voz, cargada de un desprecio que cortaba el aire, resonó en la terraza de la calle Serrano. Yo era solo una jardinera, de rodillas en la acera, y él un joven elegante que, tras tropezar por su propia distracción, acababa de vaciar deliberadamente su copa de vino tinto sobre mi cabeza. ¿Ahora qué? ¿Vas a limpiarlo con tus trapos sucios? No sabía que ese vino, derramado con tanta arrogancia, acababa de sellar la quiebra de su empresa de 15 millones de euros. Mi nombre es Elvira Montes, y la tierra bajo mis uñas es más honesta que la mayoría de la gente que he conocido en mi vida. A mis 68 años he aprendido que el verdadero valor no está en lo que vistes, sino en lo que cultivas, y ese día yo estaba cultivando las petunias de una jardinera en el barrio de Salamanca de Madrid. El sol de la mañana era agradable, y el ruido del tráfico se había convertido en una melodía familiar después de tantos años trabajando en estas calles. No necesitaba el dinero, no desde hacía mucho tiempo, pero la jardinería me mantenía conectada a la vida, a los ciclos de crecimiento y decadencia. Me recordaba mis propios inicios, cuando mis manos no solo cuidaban flores, sino que también fregaban suelos para poder estudiar por las noches. Era mi ritual, mi forma de no olvidar nunca de dónde venía, por mucho que mi cuenta bancaria dijera lo contrario. Fue entonces cuando lo oí, no a él, sino el sonido de sus mocasines de cuero italiano golpeando la acera con una impaciencia agresiva. Su voz era un taladro. Escúchame, Ricardo. Me da igual la due diligence. Necesito que ese inversor fantasma firme el lunes. El lunes. Son 15 millones de euros los que están en juego, el futuro de la empresa de mi padre. Levanté la vista discretamente. Era un joven de unos 30 pocos años, alto, con el pelo negro perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje de lino beige que seguramente costaba más que mi primer coche, y en su muñeca brillaba un Rolex de oro que captaba la luz del sol. Su rostro, de mandíbula fuerte y piel olivácea, estaba contraído por el estrés y la arrogancia. Era el tipo de hombre que había nacido creyendo que el mundo le debía algo. Continuó su llamada, paseando de un lado a otro frente a la terraza de un café de lujo, donde hombres y mujeres de su misma clase social sorbían sus cafés y leían la prensa económica. Él no los veía. Estaba atrapado en su propia burbuja de pánico financiero. No me importa que nadie le haya visto la cara. Es una mujer, ¿no? Elvira Montes. Pues busca a su abogado, ofrécele lo que sea. Dile que Javier Alarcón no falla. Al oír mi propio nombre, una extraña calma me invadió. Así que este era Javier Alarcón, el hijo del fundador, el joven león que había heredado un imperio de la construcción y que ahora estaba a punto de llevarlo a la ruina con sus malas decisiones y su estilo de vida extravagante. Mis asesores me habían advertido sobre él. Es impulsivo, Elvira, arrogante, no respeta el legado de su padre. Yo había decidido darle una oportunidad, investigar por mi cuenta antes de firmar el cheque que salvaría su compañía. Decidí que ya había oído suficiente. Recogí mis herramientas, una pequeña pala y un rastrillo, y me dispuse a levantarme. Mis rodillas ya no son las de antes, y el movimiento fue lento. Él, absorto en su teléfono, giró bruscamente en su paseo nervioso, justo en ese instante. Su zapato tropezó con la punta de mi bota de trabajo. Fue un tropiezo leve, casi imperceptible. Él se desequilibró un instante y unas gotas de su vino tinto salpicaron la pernera de su impecable pantalón de lino. El mundo pareció detenerse. Él bajó la mirada, primero a su pantalón manchado, luego a mí, que todavía estaba a medio levantar del suelo. Su rostro pasó de la ansiedad a la furia en una fracción de segundo. Colgó el teléfono sin despedirse. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. «Pero mira lo que has hecho, estúpida», siseó. Las cabezas en la terraza se giraron. Me convertí en el centro de un espectáculo no deseado. «¡Mi traje! ¿Es que no ves por dónde vas?». Su acusación era tan injusta que casi me hizo reír. Fue él quien tropezó con Vigo. Pero la verdad no importaba en su mundo. Solo importaba la culpa y tenía que ser de alguien más. Antes de que pudiera decir una palabra, levantó su copa, la que aún contenía la mayor parte del vino,
y con un gesto lento y deliberado la inclinó sobre mi cabeza. El líquido rojo y frío se derramó por mi pelo plateado, bajando por mi frente, mis mejillas, empapando el cuello de mi camisa de trabajo. El olor agrio del vino me llenó la nariz. Fue una humillación calculada, fría y pública. ¿Ahora qué?, continuó, su voz goteando sarcasmo mientras tiraba la copa vacía a la jardinera, donde se rompió contra una piedra. ¿Vas a limpiarlo con tus trapos sucios? Algunas personas en la terraza rieron por lo bajo. Otros desviaron la mirada, incómodos pero sin intención de intervenir. Para ellos yo era invisible, una parte del paisaje urbano que de repente se había vuelto molesta. No sentí rabia, sentí una profunda y helada decepción. Este chico, a quien estaba a punto de confiarle 15 millones de euros, no tenía ni una pizca de decencia humana. No era solo un mal empresario, era una mala persona. Y yo nunca invertía en malas personas. Me quedé quieta por un momento, dejando que el vino goteara de mi pelo a mis hombros. Luego, con la misma lentitud con la que me estaba levantando, me agaché de nuevo, no para limpiar su desastre, sino para recoger mis cosas. Mi bolso, un lueve de cuero que había sido un regalo de mi difunto marido hacía más de 20 años, estaba en el suelo, junto a mis herramientas. Estaba desgastado por el uso, pero era mi favorito. Al agacharme, la solapa del bolso se abrió, y dentro, a la vista de todos, había una carpeta de cuero azul. Una carpeta que Javier Alarcón conocía muy bien, la misma que sus abogados le habían enviado en formato digital esa misma mañana. En la esquina superior, grabado en oro, estaba el logo de Montes Capital, mi firma de inversión. Él no lo vio al principio. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su pequeño acto de poder. ¿Qué pasa, abuela? ¿Te ha comido la lengua el gato? Espero que tengas un seguro o algo, porque un traje de estos no lo pagas ni con todo un año de tu miserable sueldo. Su arrogancia era ilimitada. Fue entonces cuando sus ojos se desviaron hacia mi bolso abierto. Se quedaron fijos en la carpeta azul. Vi cómo su ceño se fruncía, una sombra de confusión cruzando su rostro. Se inclinó un poco, como si no pudiera creer lo que veía. El logo era inconfundible. La sangre pareció abandonar su cara. Pasó de un tono bronceado a un blanco ceniciento en segundos. Con una calma que no sentía del todo, metí la mano en el bolso y saqué la carpeta. La abrí. En la primera página, en papel grueso y oficial, estaba el encabezado: Acuerdo de inversión vinculante entre Montes Capital y Alarcón Construcciones S.A. Y justo debajo, en negrita, valor de la inversión, 15 millones de euros. Sostuve los papeles en mi mano manchada de tierra y vino. El contraste era casi poético. El futuro de su imperio, sostenido por la mano de la mujer a la que acababa de humillar públicamente. Su mirada saltó de los papeles a mi cara, y por primera vez me vio de verdad. No a la jardinera, no a la vieja inútil. Vio a alguien más. El pánico comenzó a florecer en sus ojos. Ese es el logo, tartamudeó, su voz apenas un susurro. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una incredulidad aterradora. ¿De dónde ha sacado eso? Aún no lo entendía del todo. Su mente no podía conectar los puntos. La mujer arrodillada en la acera, cubierta de vino y tierra, no podía ser la misma persona que tenía el poder de salvar o destruir su mundo. Es una buena pregunta, señor Alarcón, dije, y mi voz sonó firme y clara, sin un atisbo de temblor. Me levanté por completo, mirándolo directamente a los ojos. El Rolex en su muñeca parecía ahora una esposa de oro, un símbolo de todo lo que estaba a punto de perder. La gente de la terraza se había callado por completo. El único sonido era el de un Porsche Carrera que pasaba lentamente por la calle, su motor un murmullo de riqueza indiferente. Javier tragó saliva, su nuez subiendo y bajando. Miró de nuevo el contrato, y esta vez leyó la línea que importaba, la que sus abogados le habían repetido una y otra vez. Firmado en representación de Montes Capital por su única propietaria y presidenta. Su mirada se clavó en mi rostro, buscando desesperadamente una negación, una explicación que tuviera sentido en su universo ordenado. Pero solo encontró la fría y tranquila verdad. El pánico en sus ojos se transformó en puro terror. Acababa de comprenderlo. El terror en los ojos de Javier Alarcón era un espectáculo digno de verse.
Era un terror puro, infantil, el de un niño que ha roto el jarrón más caro de la casa y ve a su padre entrar por la puerta. Su mandíbula, antes tan firme y arrogante, temblaba ligeramente. La piel de su rostro, antes de un saludable tono oliváceo, había adquirido una palidez enfermiza, casi verdosa, bajo el sol de Madrid. «No», susurró, la palabra apenas un soplo de aire. «No puede ser, es una broma». Su mirada desesperada recorrió la terraza, buscando una cámara oculta, un cómplice, cualquier cosa que explicara esta pesadilla. Pero solo encontró los rostros curiosos de los clientes, que ahora lo miraban a él con la misma mezcla de desprecio y fascinación con la que él me había mirado a mí momentos antes. Yo seguía de pie, con los papeles en la mano. El vino tinto seguía goteando de mi pelo, manchando el cuello de mi camisa. No hice ningún movimiento para limpiarme. Quería que viera el resultado de sus actos. Quería que esa imagen se grabara a fuego en su memoria. La de la mujer a la que humilló, sosteniendo la llave de su supervivencia. ¿Una broma, señor Alarcón?, pregunté con una calma que lo desarmó por completo. Créame, en mi negocio no hay lugar para las bromas, especialmente cuando hablamos de 15 millones de euros. Mi voz no era alta, pero en el silencio repentino de la calle Serrano, sonó como un martillazo. Él negó con la cabeza, una y otra vez, como si el movimiento pudiera rebobinar el tiempo. Usted no es Elvira Montes. La señora Montes, ella es... Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía ni idea de cómo era yo. Nunca se había molestado en averiguarlo. Para él, yo era solo un nombre en un contrato, un fantasma con una cuenta bancaria, un obstáculo a superar o una herramienta a utilizar. Ella es que, insistí suavemente, una mujer que se sienta en un despacho de la Torre Picasso, rodeada de asesores con trajes caros, alguien que nunca se mancharía las manos de tierra. Di un paso hacia él, y él retrocedió instintivamente, como si mi ropa sucia pudiera contagiarle la pobreza. Mi padre, Manuel Alarcón, me enseñó el valor del trabajo duro. Continué, mi voz todavía baja y controlada. Él y yo cerramos nuestro primer gran negocio en una servilleta de papel en un bar de carretera. Él sí que sabía que el valor de una persona no se mide por la marca de su traje. La mención de su padre fue como un golpe físico. Su rostro se contrajo de dolor. ¿Usted conoció a mi padre? Lo conocí muy bien, afirmé. Él era un hombre de palabra, un hombre que respetaba a todo el mundo, desde el presidente del banco hasta la señora de la limpieza. Me pregunto qué pensaría si te viera ahora. Javier. Derramando vino sobre una trabajadora, porque tu ego es más frágil que esa copa que has roto. El color volvió a su cara, pero esta vez era el rojo de la vergüenza. Una vergüenza profunda, abrasadora. Bajó la mirada al suelo, incapaz de sostener la mía. Los murmullos en la terraza se hicieron más audibles. Reconocía un par de caras, rivales suyos en el sector inmobiliario. Uno de ellos, un hombre mayor con una sonrisa de tiburón, no se molestaba en ocultar su satisfacción. Javier lo vio. Vio a sus iguales, a la gente cuya opinión le importaba, presenciando su caída en tiempo real. Su humillación era ahora completa y absoluta, y no había sido causada por mí, sino por él mismo. Yo solo había sido el espejo, en el que se había reflejado su propia fealdad. Yo no lo sabía. Tartamudeó, su voz rota. Señora Montes, por favor, le pido disculpas. Ha sido un error terrible. Estoy bajo mucha presión. La empresa. La presión saca lo que realmente somos, Javier. Lo interrumpí. No lo que pretendemos ser. Y lo que he visto hoy no me ha gustado nada. Lentamente,
con una deliberación que sabía que lo estaba matando. Doblé el contrato por la mitad. El sonido del papel al plegarse pareció resonar en la calle. ¿Qué hace?, preguntó, el pánico volviendo a su voz. No respondí. Seguí doblando el documento hasta que fue un pequeño rectángulo. Lo miré por un instante y luego lo metí de nuevo en la carpeta azul. Una mujer en una mesa cercana, adornada con un elegante collar de perlas de Chanel. Se tapó la boca con la mano, sus ojos abiertos de par en par. Estaba disfrutando del drama tanto como el resto. Cerré mi bolso 9. El clic del cierre de cuero fue definitivo, como el sonido de una puerta de acero cerrándose. La reunión prevista para el lunes, señor Alarcón, queda cancelada. Indefinidamente. El impacto de mis palabras lo golpeó con la fuerza de un tren. Se tambaleó, apoyándose en una de las mesas vacías de la terraza para no caer. No puede hacerme esto. Por favor, la empresa se hundirá. Es el legado de mi padre, todo por lo que él trabajó. El legado de tu padre era su reputación, su integridad, algo que tú has manchado hoy de una forma que ni todo el dinero del mundo puede limpiar, le dije, mi voz endureciéndose por primera vez. ¿Crees que el dinero te da poder? ¿Crees que tu Mercedes aparcado en doble fila y tu reloj de lujo te hacen superior? Pero el verdadero poder, Javier, es el respeto. Y el respeto no se compra, se gana. Hoy, tú no solo has perdido mi dinero, has perdido mi respeto. Me di la vuelta, dispuesta a marcharme. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. El resto era solo ruido. Recogí mis guantes de jardinería del suelo y mi pequeña pala. Eran objetos sencillos, honestos, mucho más reales que el mundo de apariencias en el que él vivía. «Espere», gritó, su voz quebrada por la desesperación. Corrió hacia mí, tropezando de nuevo, esta vez con sus propios pies. Se puso de rodillas delante de mí, en la misma acera donde yo había estado arrodillada momentos antes. La inversión de poder era total. El hombre del traje de lino beige, arrodillado ante la jardinera con la ropa manchada de vino. «Por favor, haré lo que sea. Limpiaré su ropa. Le compraré un traje nuevo. No, le compraré 10. Lo que quiera. Pero no me quite esto. Se lo suplico». Sus manos se aferraron a la manga de mi chaqueta de trabajo. Sus sollozos eran ahora audibles para todos. Era una imagen patética. Un hombre destrozado, no por la pérdida de su fortuna, sino por la aniquilación de su orgullo frente a su mundo. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero la aparté. La lástima era un lujo que él no merecía. Mi decisión no se basaba en la venganza por una copa de vino, se basaba en un principio fundamental. Yo no podía asociarme con alguien de su carácter. No podía construir un futuro sobre cimientos tan podridos. Me solté de su agarre, con suavidad pero con firmeza. Lo miré, arrodillado en el suelo, con el rostro surcado de lágrimas y mocos, una parodia del hombre seguro de sí mismo de hacía apenas 10 minutos. Mi corazón estaba en conflicto. Una parte de mí, la que recordaba a su padre, quería darle una lección, no destruirlo, pero la otra parte, la empresaria que había sobrevivido en un mundo de lobos, sabía que la debilidad era un veneno. «Levántese, señor Alarcón», le dije, mi voz desprovista de toda emoción. «Está montando un espectáculo». Pero él no se movió, se quedó allí, arrodillado en la acera más cara de Madrid, suplicando a la jardinera que salvara su imperio. Y mientras lo miraba, me di cuenta de que mi decisión no estaba tan clara como yo pensaba. Destruirlo sería fácil, pero quizás, solo quizás, había una lección más valiosa que podía enseñarle, una lección que valía mucho más que 15 millones de euros.
El dilema me atenazaba mientras lo observaba, arrodillado y roto sobre el granito gris de la acera. Una parte de mí, la empresaria forjada en décadas de batallas corporativas, me gritaba que lo dejara allí, que era un mal activo, un riesgo inasumible con un defecto de carácter fatal. Los negocios son como la jardinería, hay que arrancar las malas hierbas de raíz antes de que infecten todo el terreno. Y Javier Alarcón era una mala hierba de libro, pero otra voz, más antigua y suave, me susurraba el nombre de su padre, Manuel, un hombre rudo, sí, pero con un código de honor inquebrantable. Vi el rostro de Manuel en la mandíbula temblorosa de su hijo, y por un instante el recuerdo de nuestra amistad pesó más que el insulto presente. Destruir al hijo era honrar la memoria del padre. Mi conflicto interno era una tormenta silenciosa en medio del espectáculo público que se desarrollaba a mi alrededor. «Levántese, señor Alarcón», repetí, esta vez con un filo de acero en la voz. La autocompasión es un lujo que no puede permitirse en este momento. Mi tono pareció sacudirlo de su estupor. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de una confusión desesperada. La gente de la terraza seguía mirando, sus teléfonos ahora apuntando discretamente en nuestra dirección. El video de Javier Alarcón, el tiburón del ladrillo, llorando a los pies de una jardinera, sería la comidilla de los círculos financieros de Madrid antes del almuerzo. Su reputación, al igual que su traje, estaba arruinada. Un camarero joven, con el rostro pálido, se acercó con cautela. «Señora, ¿necesita que llame a la policía? ¿Se encuentra bien?» Su pregunta iba dirigida a mí, ignorando por completo al hombre del traje caro que seguía en el suelo. La balanza del poder había cambiado tan drásticamente que hasta el personal del café lo había notado. «No será necesario, gracias. El señor Alarcón y yo solo estábamos aclarando los términos de un acuerdo», respondí, mi voz tranquila. Me volví a Javier. «Levántese. Ahora, vamos a hablar a otro sitio». Se puso en pie con torpeza, como un potro recién nacido. Su traje de lino beige estaba arrugado y manchado, una metáfora perfecta de su estado actual. No se atrevía a mirarme a los ojos. Su mirada se clavaba en mis botas de trabajo, como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Saqué mi teléfono del bolsillo, un modelo sencillo, nada ostentoso, y marqué un número de marcación rápida. «Luis, estoy en Serrano, a la altura del número 42. Ven a recogerme, por favor». No di más explicaciones, no hacían falta. Javier me miró, perplejo. «¿A dónde vamos?» «A un lugar donde su humillación pueda ser un asunto privado y no un entretenimiento público», le contesté. Esperamos en un silencio tenso y espeso. Él no hablaba, yo tampoco. A nuestro alrededor, la vida del barrio de Salamanca continuaba. Una mujer elegantísima pasó a nuestro lado, dejando una estela de perfume Hermès. Un flamante BMW i8 se detuvo en el semáforo, su conductor ajeno a nuestro drama. Para el mundo, éramos solo una extraña estampa, una anciana jardinera y un joven ejecutivo descompuesto. Menos de 2 minutos después, un coche negro, largo y sobrio, se deslizó hasta el bordillo junto a nosotros. No era un taxi, era un Bentley Mulsanne, un vehículo cuya discreta elegancia gritaba riqueza con más fuerza que cualquier deportivo llamativo. El chofer, un hombre de mi edad con un impecable uniforme gris, salió y abrió la puerta trasera. «Señora Montes», dijo con una respetuosa inclinación de cabeza. Luego miró a Javier y después a mi ropa manchada de vino, sin que un solo músculo de su rostro delatara sorpresa alguna. Luis llevaba conmigo más de 30 años. Había visto cosas mucho más extrañas. «Entra», le ordené a Javier. Obedeció como un autómata. Se hundió en el asiento de cuero crema, su cuerpo sucio y derrotado una extraña mancha en la opulencia inmaculada del interior. Me senté a su lado, dejando un espacio prudencial entre nosotros. Luis cerró la puerta y el ruidoso mundo exterior desapareció, reemplazado por un silencio casi absoluto. «Arranca, Luis, da una vuelta por el Retiro, sin prisas», indiqué. El coche se puso en marcha con una suavidad increíble. Javier miraba por la ventanilla, viendo pasar las boutiques de lujo y los edificios señoriales como si fueran parte de un sueño lejano. El shock empezaba a dar paso a la cruda realidad. Estaba atrapado en un Bentley con la mujer que acababa de destruir su vida
y no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. «Deja de llorar», le dije sin mirarlo. «Las lágrimas no pagan las deudas ni reconstruyen imperios». «Lo he perdido todo», murmuró, su voz ahogada. «Mi empresa, el respeto de todos, el legado de mi padre. No has perdido nada que no hayas tirado tú mismo a la basura», repliqué. Mi tono era cortante. Me giré para mirarlo. «Háblame de tu padre, Javier». El Manuel Alarcón que yo conocí no habría criado a un hijo que trata así a la gente. Él se encogió. Mi padre, él era exigente. Siempre esperaba más. Siempre me comparaba con él. Un Alarcón nunca muestra debilidad. Un Alarcón siempre gana. Crecí pensando que tenía que ser el más duro, el más implacable. Su voz se apagó. «¿Y crees que ser implacable es lo mismo que ser cruel?», le pregunté. «Tu padre era duro en los negocios, sí, pero era justo. Recuerdo una vez que canceló un contrato millonario porque se enteró de que el proveedor explotaba a sus trabajadores. Perdió dinero, mucho dinero. Pero me dijo, Elvira, hay cosas que el dinero no puede comprar, y la principal es dormir tranquilo por la noche. ¿Tú duermes tranquilo, Javier?». Él negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a brotar en sus ojos. Nunca he estado a su altura. Él construyó todo de la nada. Y yo solo sé gastar. Heredé un Ferrari 250 GTO de su colección y lo vendí para organizar una fiesta en un yate en Ibiza. Él lo habría conservado como una obra de arte. Yo lo vi como un fajo de billetes. Por primera vez, sentí una grieta en su armadura. No era solo arrogancia, era una profunda inseguridad, el miedo de un hijo que vive a la sombra de un padre gigante. Su comportamiento no era una excusa, pero sí una explicación. Manuel me dijo una vez que tu mayor fortaleza era tu corazón. Mentí a medias, adaptando un vago recuerdo a la situación, pero que tu mayor debilidad era tu orgullo. Tenía miedo de que tu orgullo se comiera a tu corazón. Parece que tenía razón. Nos quedamos en silencio mientras el coche rodeaba el Parque del Retiro. Vi a los jardineros trabajando, podando los rosales, rastrillando las hojas. Gente como yo, o como la persona que él creía que yo era. Gente invisible para él hasta hoy. Mi decisión comenzó a tomar forma. Destruirlo era fácil. Cualquiera podía hacerlo. Pero Construir algo a partir de las ruinas de este chico, eso era un desafío digno de la amiga de Manuel Alarcón. «Quiero que me escuches con mucha atención, Javier», dije, y él se giró, sus ojos suplicantes fijos en los míos. «El acuerdo de 15 millones de euros está muerto. Olvídalo. No voy a darle mi dinero a un hombre que se comporta como un niño malcriado». Su rostro se descompuso. La pequeña esperanza que había albergado se extinguió. Sin embargo, continué, y una chispa volvió a sus ojos. «Estoy dispuesta a considerar una nueva propuesta. No contigo como director general, sino conmigo». Él parpadeó, confundido. «¿Qué?». «Tomaré el control de Alarcón Construcciones», expliqué con calma. «Inyectaré el capital necesario, pero con mis condiciones. Tú te quedarás en la empresa, pero no en tu despacho con vistas. Empezarás desde abajo, desde el principio». «¿Desde abajo? ¿Qué quiere decir?», preguntó, su voz temblorosa. Lo miré fijamente. Mi decisión ahora era sólida como una roca. Ya no había conflicto. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Quiero decir que mañana, a las 6 de la mañana, te quiero en la obra que tenéis en Valdebebas. Te darán un casco, un chaleco reflectante y una pala. Vas a pasar un mes trabajando con los hombres que construyen los edificios que llevan tu apellido. Vas a conocer sus nombres, sus historias y el sudor que cuesta levantar cada ladrillo». Su boca se abrió y se cerró, sin emitir sonido. La idea era tan ajena a su realidad que no podía procesarla. «Esa es mi oferta, Javier», concluí. «La pala o la bancarrota. Tienes hasta que este coche se detenga para decidir si queda algo de tu padre dentro de ti o si solo eres un traje caro y vacío». El silencio dentro del Bentley era tan denso que parecía tener peso físico. Cada segundo se estiraba, cargado con el peso de mi ultimátum. Javier no me miraba.
Su vista estaba perdida en el lujoso interior del coche, en las costuras perfectas del cuero, en la madera pulida del salpicadero. Estaba viendo los restos de un mundo que se le escapaba entre los dedos. ¿La pala o la bancarrota? ¿La humillación del trabajo manual o la humillación final de ver el nombre de su familia arrastrado por el fango de la quiebra? Yo no dije nada más. La decisión era suya. Había plantado la semilla. Ahora tenía que ver si germinaría en un terreno tan pedregoso como su orgullo. Mi conflicto interno se había resuelto en una claridad fría. No le estaba ofreciendo caridad, sino una oportunidad de redención, la más dura que se me ocurrió. Sería más fácil para mí dejar que su empresa se hundiera y comprar sus activos por una miseria. Pero la memoria de Manuel me exigía algo más. Me exigía intentar salvar no a la empresa, sino al hijo. El coche completó su lenta vuelta alrededor del retiro, y Luis, con su intuición de siempre, comenzó a dirigirse de nuevo hacia el barrio de Salamanca. El tiempo se agotaba. Vi los hombros de Javier hundirse. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Era el sonido de una rendición. Finalmente giró la cabeza y me miró. Sus ojos ya no estaban llenos de pánico, sino de una resignación vacía. «No puedo hacerlo», dijo en voz baja. «Yo no sé cómo usar una pala. Se reirán de mí, me destrozarán». «Sí», respondí sin una pizca de simpatía. «Probablemente lo harán, igual que tú te reíste de mí esta mañana. La diferencia es que su risa será la de hombres que saben lo que es trabajar de verdad. La tuya fue la de un niño que rompe un juguete porque no le gusta». «Pero es que no lo entiende», insistió, su voz ganando un ápice de fuerza. «Toda mi vida he sido Javier Alarcón, el del Porsche 911 en el garaje, el del ático en la Castellana. Si me ven con un casco y una pala, dejaré de ser yo. No me quedará nada». «Te equivocas», le dije, inclinándome un poco hacia él. Si te ven con un casco y una pala, por primera vez en tu vida empezarás a ser alguien. Dejarás de ser solo el hijo de Manuel Alarcón. Estarás construyendo algo tuyo. No un edificio, sino tu propio carácter. Eso es algo que no puedes heredar ni comprar. Le di un momento para que mis palabras calaran. Tu padre empezó como peón en una obra, ¿lo sabías? Se levantaba a las 5 de la mañana, cogía 2 autobuses y trabajaba 12 horas bajo el sol. Cada noche llegaba a casa con las manos destrozadas, pero con la dignidad intacta. Esa dignidad, Javier, es el verdadero legado que te dejó, no una constructora millonaria. Y es lo único que te pido que honres. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran de autocompasión, sino de algo más profundo, de una comprensión dolorosa. El fantasma de su padre estaba allí, en el lujoso silencio del Bentley, juzgándolo. Luis detuvo suavemente el coche en la misma esquina donde todo había comenzado. La terraza del café seguía llena. La jardinera con las petunias seguía allí, con la copa rota aún entre las flores. Era como si el tiempo no hubiera pasado, aunque para nosotros dos todo había cambiado. «Hemos llegado, señor Alarcón», dije formalmente. «Es hora de decidir. Si eliges la bancarrota, mi chofer te llevará a donde quieras. Si eliges la pala, te llevará a tu casa para que descanses. Mañana empieza tu nueva vida». Se quedó inmóvil, mirando la escena de su humillación. Su rostro era un lienzo de emociones en conflicto. Vergüenza, miedo, orgullo herido y una pequeña, diminuta chispa de algo que podría ser determinación. Podía ver la lucha interna en tiempo real. El Javier del traje de lino contra el nieto de un peón de obra. Lentamente, como si sus miembros pesaran 1 tonelada, extendió la mano y la apoyó en la manilla de la puerta. Pero no la abrió. Se quedó así, con la mano en el metal frío, durante lo que pareció una eternidad, y entonces habló. Su voz era apenas un murmullo, pero para mí sonó más fuerte que todos sus gritos anteriores. ¿A qué hora dijo que tenía que estar en la obra? Una oleada de alivio me recorrió, pero no dejé que se notara en mi rostro. Mantuve mi expresión neutra. A las 6 en punto, ni un minuto más tarde. Pregunta por el capataz,
se llama Ramiro. Le dirás que eres el nuevo ayudante. No le dirás tu apellido. Para él y para todos los demás serás solo Javier. ¿Entendido? Asintió, tragando saliva. Entendido. Bien. Me recliné en mi asiento. Luis, lleva a Javier a su casa, y mañana, a las 5:15, pásate a recogerlo. Asegúrate de que no se duerma. Sí, señora Montes, respondió Luis, su voz imperturbable a través del intercomunicador. Javier me miró una última vez. Gracias, dijo. La palabra sonaba extraña en sus labios, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarla. No me des las gracias todavía, le advertí. Aún no has hecho nada. El agradecimiento, como el respeto, se gana. Abrió la puerta y salió del coche. Se quedó un momento de pie en la acera, un hombre fuera de lugar en su propio mundo. Ya no encajaba en el lujo que lo rodeaba, pero tampoco pertenecía aún al mundo del trabajo duro. Estaba en un limbo que él mismo había creado. Sin mirar atrás, comenzó a caminar en dirección a su casa, su figura encorvada a una sombra de la arrogancia que había mostrado apenas una hora antes. Me quedé observándolo hasta que dobló la esquina. Luego me volví hacia mi chofer. Llévame a casa, Luis, y por favor, para en una tintorería. Creo que esta camisa ya no tiene arreglo. Luis sonrió levemente en el espejo retrovisor. Como usted diga, Elvira. Mientras el Bentley se alejaba, dejando atrás el escenario de aquel drama, no me sentí triunfante. No había ganado una batalla. Simplemente había tomado una decisión. Le había dado a Javier la oportunidad de encontrar la dignidad que su padre tanto valoraba. Si la aprovecharía o no, ya no dependía de mí. Había honrado mi amistad con Manuel de la única forma que sabía, ofreciendo una inyección, no un rescate. Le quité 15 millones de euros, pero le ofrecí la posibilidad de ganar algo mucho más valioso. Y mientras el coche avanzaba por las calles arboladas de mi barrio, no podía evitar preguntarme qué habría pasado si él hubiera elegido la bancarrota. ¿Habría sentido la misma paz? Probablemente no, porque al final la decisión no era solo sobre él, también era sobre mí, sobre la clase de persona que yo quería ser, la que destruye o la que intenta reconstruir. Y yo, por encima de todo, siempre he sido una jardinera. Mi trabajo es ver el potencial en una semilla, por muy dañada que parezca, y darle la oportunidad de crecer. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dado la pala o lo habrías dejado caer?